Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy día hemos de contar con un invitado muy especial, el doctor Alfredo Zambrana Sea, quien es profesor titular de la Cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina y es médico gastroenterólogo. Con él hemos de abordar un tema muy importante, el del quiste hidatídico. Este quiste, que está formado por parásitos, generalmente se los contrae por el contacto que uno tiene con animales domésticos, con animales herbívoros. Pero de ello nos va a hablar, por supuesto, el experto, el doctor Zambrana. Esperemos sinceramente que ustedes pongan mucha atención porque muchos amigos nuestros han padecido de esta enfermedad. Sin más palabras, permítanme ir a un primer corte antes de presentarles y hablar del tema con el doctor Zambrana. En instantes vuelve la programación de TVU. Hola, poco a poco, y gracias al esfuerzo de todos, la nueva normalidad cada vez estará más cerca. Los centros de trabajo están abriendo progresivamente y por esta razón es importante seguir extremando las precauciones y cuidado para minimizar así los riesgos de contagio, especialmente en aquellos espacios que compartimos junto a otras personas. Quédate conmigo y te cuento algunos consejos para limpiar tu zona de trabajo y enseres personales. Vamos con ello. Antes que nada, para realizar una adecuada desinfección es conveniente establecer una rutina de limpieza. Por favor, es algo que debemos hacer a diario sin excepción. Hay que prestar especial atención a los objetos con cuya superficie estamos más en contacto, es decir, mucho ojo con los pomos de las puertas, los interruptores, el escritorio, los reposabrazos, bolígrafos, cuadernos y dispositivos electrónicos. Como sabes, el jabón es el mejor aliado en la lucha contra el virus. Por ello, antes de tocar los objetos, lávate de forma exhaustiva las manos. Si no puedes en ese momento, usa regularmente la solución hidroalcohólica que pondrán a tu disposición. Elaboremos ahora nuestra arma secreta. Busca un pulverizador que tengamos disponible. Llénalo con 9 partes de agua y una lejía o jabón. Y listo. Ya estamos preparados para combatir al virus. Ojo, en las superficies del mobiliario como los escritorios o reposabrazos de las sillas es recomendable diluir nuestra solución con agua caliente. Esto mejorará su eficacia y tendrá un secado mucho más rápido. Para limpiar no tenemos más que impregnar papel de cocina o una bayeta con nuestra arma secreta y extenderla sobre todas las superficies que queramos desinfectar. Sé muy cuidadoso con las zonas de mayor contacto y no dejes ningún espacio sin cubrir. Ahora veamos cómo limpiar nuestros dispositivos electrónicos. Las pantallas táctiles y el teclado del ordenador son los objetos que más bacterias acumulan. Afortunadamente, la mayoría de ellos son completamente inofensivos. No obstante, en estos momentos es necesario tener un cuidado especial con ellos. Antes de iniciar la limpieza del ordenador, es necesario apagarlo completamente y desenchufarlo. No queremos correr riesgos innecesarios. Pon el teclado boca abajo y sacúdelo con fuerza para que caigan las partículas de mayor peso. Humedece un papel con nuestra solución de agua y alcohol y repasa muy bien las teclas. Recuerda, humedece el papel, no lo empapes, ya que puede dañar los componentes del dispositivo. Para móviles, tablets y monitores, mismo procedimiento. Desenchufa cargadores y auriculares y apágalo completamente antes de comenzar la limpieza. En estos casos es mejor utilizar una toalla de alcohol isopropílico al 70% para no dañar así la pantalla, pero si no dispones de ella, humedece levemente un papel con agua y jabón y limpia las superficies externas del dispositivo.
Recuerda, no mojes las conexiones y por favor, aunque parezca obvio, no sumerjas ni empapes ninguno de los dispositivos en agua o productos de limpieza. Espero que estos consejos te sean de utilidad. Con el esfuerzo, todos venceremos al virus. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Continúa con la programación de TVU. Amigos de Canal Universitario, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Alfredo Zambrana Sea, quien es profesor titular de la Facultad de Medicina de la UMSA. Él forma parte del plantel docente del Departamento de Medicina y además es especialista en gastroenterología. Él es una autoridad en el manejo de enfermedades hepáticas y le hemos pedido que converse con nosotros sobre un problema que todavía en el país se presenta frecuentemente, especialmente en la gente adulta, lo que no quiere decir que otras edades estén exentas de este problema. Me estoy refiriendo a el quiste hidatídico. A veces este quiste se suele infectar y se obseda. Y también le hemos de preguntar al doctor Zambrana en qué circunstancias acontece esto. Pero no más palabras, estando él con nosotros, permítanme saludarle al doctor Zambrana y a la vez presentarles a ustedes. Doctor Alfredo Zambrana, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación y sea bienvenido al programa. El público televidente lo escucha. Muchas gracias, doctor Mendoza. Como siempre, agradecido con ustedes por darme la oportunidad de poder dirigirme a su prestigiosa televidencia. Yo estoy para cualquier pregunta y para poder desarrollar el tema de la mejor manera posible. Muchas gracias, Alfredo. Amigos, vamos a hacer un mini contexto del hígado. El hígado, como ustedes bien saben, es un órgano único que forma parte del aparato digestivo, sumamente noble y muy importante. Está ubicado generalmente en el abdomen, en el lado derecho y superior, y en promedio más o menos pesará 1,5 kilos. Pero su tamaño se justifica porque en verdad el hígado cumple una cantidad increíble de funciones. Y por supuesto, estas podrán alterarse si se enferma el hígado. Al hígado, seguramente nos va a decir el profesor Zambrana, le pueden afectar una serie de enfermedades. Desde, como en este caso, hemos de hablar de un quiste, hasta tumores, cánceres, infecciones, virosis, etcétera, etcétera. De tal manera que, para, reitero, entrar en contexto, le hemos de preguntar al profesor Zambrana, ¿qué funciones cumple este tan importante órgano, Alfredo, que prácticamente nos hace imposible que vivamos sin él? Sí, bueno, muchas gracias. El hígado es una glándula muy importante en el tubo digestivo y, como usted dice, participa en un sinnúmero de funciones que optimizan, ¿no? La digestión, ¿no? Es una glándula anexa del tubo digestivo. Yo siempre les digo a los alumnos que cuando les pregunten, ¿no? ¿Para qué sirve esencialmente el hígado? Muchos hablan de metabolismo, de detoxicación, hablan de formación de algunas proteínas que son propicias para muchas funciones, digamos, inclusive sanguíneas, etcétera, etcétera. Pero la función básica del hígado es el producir, administrar y almacenar energía a partir de cualquier compuesto. Si nosotros básicamente
que lo que hacemos es darle al hígado glucosa, ¿no? El hígado va a formar energía a partir de esa glucosa. Si nosotros le damos grasa, va a formar a partir de esa grasa energía, ¿no? Y sus respectivos metabolitos, que muchos de estos son tóxicos, ¿ah? Y de la misma forma, si nosotros le damos alcohol al hígado, que hacen las personas que están con esta enfermedad, también va a producir energía a partir del alcohol, pero también va a producir metabolitos que produzcan, digamos, alteraciones a diferentes niveles, ¿no? Entonces, esa es una primera función, a mi modo de ver, la más importante de esta glándula, ¿no? Y otras funciones importantes son la detoxificación de muchos elementos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, la bilirrubina, que es un metabolito de la sangre, de la destrucción de los hematíes, que son los glóbulos rojos, ¿no? Y estos se mezclan con otros componentes para formar lo que se llama la bilis, ¿no? Y también interviene en esta función. Por otra parte, el hígado también metaboliza los medicamentos. Muchos de los medicamentos que nosotros ingerimos pasan por el hígado y se vuelven sustancias que puedan servir o que puedan absorberse en las células, ¿no? A través de metabolitos más simples. Pasa lo mismo con las grasas, pasa lo mismo con las proteínas, etcétera, etcétera. Hay la producción de una sustancia muy importante que es la albúmina. La albúmina, ¿no? Es un nutriente, si me permiten el término, ¿no? Que va por los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Repartiendo tanto oxígeno como también repartiendo otros nutrientes, ¿de acuerdo? La albúmina es la encargada de transportar tanto nutrientes, oxígeno, metabolitos, medicamentos, es como el repartidor de todo. Entonces, cuando la albúmina está alterada, que se produce en el hígado, entonces producen diferentes enfermedades. Y así yo podría estar por muchas horas hablándole de las funciones del hígado, pero creo que las más importantes son estas, ¿no? Correcto. Definitivamente es un órgano que cumple muchísimas funciones y por eso lo decíamos, es imprescindible que exista en nuestro organismo porque de lo contrario no sería compatible la vida. Precisamente, usted nos va a recordar más adelante, tanta función cumple porque tiene grandes vasos también que lo atraviesan y que, por supuesto, gracias a ellos y una serie de tubos, colectores justamente de la bilis, etcétera, forman unidades que permiten esta función. Pero una de las cosas que le afectan y que hemos visto que no es rara, todo lo contrario en el país, más en ciertas zonas, es que se puede afectar de una parasitosis que termina siendo lo que hemos señalado como motivo de conversación de hoy, que es el quiste hidatídico. Pero para todavía mejor entender, Alfredo, ¿qué es un quiste y qué es un quiste hidatídico? Tenemos que empezar indicando que el quiste es una cavidad que tiene un contenido y tiene un continente. Eso quiere decir que ocupa un lugar en algún órgano, ¿no? Que este quiste tiene un contenido, ¿no? Y tiene un continente. En este caso, el contenido, ¿no? del quiste que estamos hablando, del quiste hidatídico, tiene los parásitos que se adquieren de la forma que voy a explicar más adelante, ¿no? Y el continente es, por una parte, ¿no? Un continente del mismo parásito y otra que forma el huésped, que en este caso es el hombre, ¿no? Es un huésped circunstancial, incidental o accidental, ¿no? Entonces, este quiste, ¿no? Es el que produce problemas a nivel del hígado y del pulmón, básicamente,
puede en otros órganos también presentarse, pero es más frecuentemente visto en el hígado y en el pulmón, y se los voy a mostrar ahora en estas diapositivas. Excelente. Fíjense ustedes, en esta diapositiva yo muestro cómo es el ciclo evolutivo de este parásito que se llama Echinococcus granuloso. El Echinococcus granuloso es un parásito, ¿no?, de la familia de los céstodes, y normalmente vive en los herbívoros, ¿de acuerdo? En las vísceras de los herbívoros. Los cánidos, ¿no?, lobos, perros, etcétera, etcétera, ¿no?, se alimentan de las vísceras de estos herbívoros, ¿no? Y en el ciclo evolutivo, ¿no?, en el tubo digestivo del cánido, se producen algunos cambios, siendo la forma infectante para desarrollar el quiste hidatídico los huevos del cánido. Entonces, el cánido normalmente está en los pastizales, seguramente jugando, revolcándose, etcétera, etcétera, y se pega en la piel, en el pelaje de estos cánidos, ¿no es cierto? Se pegan estos huevos, ¿de acuerdo? Y seguidamente a esta situación, ¿no?, los niños básicamente van y acarician al perrito, duermen con él, o pueden tener contacto con el pelaje del perrito e ingerir incidentalmente este huevo. Entonces este huevo va a pasar al tubo digestivo, que lo tengo aquí, de verde, el estómago, los intestinos, y digamos, va a enquistarse, ¿no?, enquistarse en el hígado del hombre, puede enquistarse también en el pulmón, puede enquistarse en peritoneo, yo he visto quistes hidatídicos hasta en la retina. Entonces, pero básicamente se enquista, que es una forma, digamos, latente del parásito, hasta que este parásito, digamos, pueda encontrar la forma propicia de seguir al siguiente paso, que es nuevamente infectar al cánido para terminar su ciclo evolutivo como una forma adulta, que la tienen aquí. Pero esta forma de quiste, ¿no?, es la que nos preocupa a nosotros como huésped incidental, porque a medida que van pasando los años, va creciendo, ¿no?, circunstancialmente. Se dice que más o menos entre 1 y 5 milímetros de diámetro por año. Y nosotros, los cirujanos gastroenterólogos y los gastroenterólogos, o los médicos en general, vemos el quiste ya de dimensiones, digamos, variables, ¿no? Yo he visto quistes desde muy pequeños, que son de, qué sé yo, 0,5, 1 centímetro, hasta quistes monstruosos, gigantes de 30 centímetros de diámetro, parecidos a una pelota de fútbol. Entonces, esto es lo que provoca la enfermedad en este caso, ¿no? El quiste hidatídico, como les mencionaba, puede presentarse, ¿no?, en forma sintomática como forma asintomática. Y depende del tamaño, del número, de la situación, de los síntomas que produzca para tomar decisiones en el manejo respectivo, como lo vamos a desarrollar más adelante. Muy bien. Alfredo, ¿con qué frecuencia afecta esta parasitosis a la población boliviana, si usted tiene algún dato en concreto? Sí, yo hice un trabajo hace poco
¿no? Presenté una charla de las consideraciones técnicas en el diagnóstico y el manejo del quistidatídico el 2017 en un congreso de la Sociedad de Cirugía. Entonces presenté los números que tengo en la diapositiva, ¿no? El quistidatídico aún en Bolivia es muy frecuente. En los países donde hay ganado es donde abunda esta enfermedad. Pero no es, digamos, un restrictivo de que se presente solo en países donde hay ganado, ¿no? En este caso, en Bolivia, en un estudio que hicieron en el Ministerio de Salud, ¿no? Donde estudiaron pacientes en el sur del país, ¿no? Básicamente en Tupiza, sacaron un porcentaje de 2.1 al 4.4% de personas que tienen, es uno de los números más altos en el mundo, en el área rural, esta patología. Eso quiere decir, ¿no?, que 4 de cada 100 personas en el área rural de estas poblaciones tiene esta enfermedad en sus diferentes fases, ¿no? En la bibliografía general vemos, ¿no?, que los argentinos, los uruguayos, los chilenos y los brasileros tienen también esta enfermedad, y los peruanos muy frecuentemente. No obstante, en esta serie que publican los argentinos, que es un promedio de todos estos, tiene un 0,95 por 100.000 habitantes. Es muy bajita, ¿no? En general, ¿no? 0,95 por 100.000 habitantes. Obviamente, este 0,95 está concentrado en los lugares donde hay ganado, ¿no? En nuestro país estamos viendo, ¿no?, esta enfermedad, aparte del área rural, en áreas periurbanas, en este caso la Ciudad del Alto, Montero, ¿no?, Cotoca, que ya son urbes, ¿no es cierto? Pero digamos, en esos lugares ya no vive ganado. No obstante, la gente tiene la costumbre de comprar las vísceras para dar esto de alimento a sus animales, ¿no?, a sus cánidos, a sus perritos, a sus gatitos, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que circunstancialmente tengamos esta enfermedad también en la parte periurbana y en la parte rural. Yo presenté los datos del Hospital Militar porque nosotros tenemos una población asegurada que está destinada en la mayor parte del contexto de la geografía boliviana. Por lo tanto, es muy frecuente en nuestros pacientes esta enfermedad. Correcto. Gracias, Alfredo. No hay duda. Nosotros conocemos gente que vive en la ciudad, está afincada, arraigada, pero definitivamente son los hábitos, costumbres, formas de alimentarse que los han infectado y, por supuesto, han tenido que recurrir al tratamiento médico, quirúrgico, etcétera, etcétera. Hemos de seguir hablando del tema, amigos, pero permítanme ir ahora a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados.
Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando sobre un tema muy importante que afecta el hígado, el del quiste hidatídico, con el profesor doctor Alfredo Zambrana, quien es profesor titular de la Facultad de Medicina y médico gastroenterólogo. Alfredo, le habíamos pedido por favor que en este sector hablemos de algo que a lo mejor se constituye en lo medular para luego ver qué se hace con el caso del diagnóstico. ¿Cómo hacen los especialistas el diagnóstico? ¿Cómo se expresa la enfermedad? ¿A qué recurren? Quisiera que tenga la amabilidad de explicarle a nuestra teleaudiencia, por favor. Bien, en primera instancia hay que considerar algunas cosas desde el punto de vista clínico. Los pacientes en muchas ocasiones vienen al médico, ya sea al gastroenterólogo, a nosotros los cirujanos, ¿no? Para hacerse un estudio por otra clínica, ¿no? Por decir un cuadro de cólicos vesiculares, por cálculos vesiculares y nosotros, o tal vez algo renal, digamos, ¿no? Entonces, nosotros pedimos una ecografía del hígado, de las vías biliares y páncreas, y ahí se puede encontrar como hallazgo esta enfermedad. No obstante, también hay la forma sintomática, ¿no? Los pacientes que hacen la forma sintomática, un poco más adelante les voy a explicar, hacen mecanismos de masa, ¿no? de tumor, y ellos refieren llenura temprana después de las comidas, vómitos, en algunas ocasiones dolor abdominal y muchos síntomas por demás inespecíficos para una patología, digamos, en especial. No obstante, es muy importante en estos pacientes considerar de dónde vienen, ¿no? Si son del área rural o periurbana, uno ya tiene que ir pensando que puede tener esta patología. La segunda cosa muy importante que hay que considerar es básicamente, ¿no?, que estos pacientes han tenido animalitos, ¿no? Perritos, han tenido, digamos, han vivido en lugares donde habían ganado vacuno, ¿no? Ovino, ¿no? Auquénido, etcétera, etcétera. Entonces, este dato epidemiológico es muy importante, como les había mostrado en una diapositiva anterior. Y luego, ¿no?, que nosotros tenemos la sospecha, hacemos dos tipos de estudios, los estudios de laboratorio y los estudios de gabinete. Voy a compartir ahora, ¿no?, en los estudios de laboratorio. Me he permitido tomar esta diapositiva de estos expertos que son del Hospital Italiano en Buenos Aires, que han hecho estudios con relación a
al tratamiento y a las vivencias que ellos han tenido con esta enfermedad y una actualización de qué hacen ellos en esta enfermedad. Entonces, en esta diapositiva dice que la parte laboratorial, ¿no?, se hace a través de la serología. Me explico un poquito. Antes había una reacción que se llamaba arco quinto, que le dábamos mucha importancia los cirujanos y los gastroenterólogos para el diagnóstico, que tenía un valor predictivo positivo bastante aceptable. En la actualidad ya no se hace mucho esta prueba, ¿no?, sino se hace esta prueba que es la de ELISA, ¿no? Y en la de ELISA se busca inmunoglobulinas específicas para el Echinococcus granulosus. Está muy de moda en la actualidad hacer ELISA para COVID, ¿no es cierto? Y lo que buscan es inmunoglobulina G e inmunoglobulina M para COVID. Lo mismo se hace para el Echinococcus granuloso y se busca, ¿no?, una reacción específica para que aparezcan inmunoglobulinas, ¿no?, en la sangre de estos, para este parásito. Otra prueba es igual que para el VIH, el Western blot, ¿no?, que son técnicas de elección para la confirmación de la enfermedad. Y hay una tercera que es la inmunofluorescencia indirecta. En la actualidad también están haciendo inmunofluorescencia indirecta para otras enfermedades, incluyendo el COVID, ¿no es cierto? Lo mismo se hace para el Echinococcus granuloso y tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 91.3% cuando aparecen anticuerpos en la inmunofluorescencia indirecta. Otra prueba que se hace es la prueba del látex, que es otra prueba de tipo enzimática inmunológica, ¿no?, para buscar evidencia de que el huésped, que es el hombre, ha tenido contacto con el parásito, ¿de acuerdo? Esas son las pruebas laboratoriales básicamente. Si bien en el hemograma encontramos cuando hay comunicación del quiste hidatídico con el sistema biliar o sanguíneo del huésped, la elevación de los eosinófilos y otros datos indirectos, estos por laboratorio son los más utilizados. Y después pasamos al diagnóstico, ¿no?, por imágenes. Yo tengo la suerte de haber presentado hace muchos años, para mi ingreso a la Sociedad Boliviana de Cirugía, mi trabajo de tesis de ingreso ha sido justamente esto del quiste hidatídico, porque yo veo muy frecuentemente, como les había comentado, en el hospital militar esta enfermedad. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos este gráfico que dice que hay que considerar la edad en estos pacientes, ¿no? La edad, y cuanto más jóvenes son, más pequeños son los quistes, pero ya a los 40, 45 años hay que buscar en los exámenes de gabinete, ¿no?, quistes mucho más grandes. En este caso, ¿no?, tenemos el quiste hidatídico, de acuerdo a la edad, vamos a verlo en diferentes formas y tamaños, y que la ecografía es uno de los elementos más versátiles para el diagnóstico de esta enfermedad, más difundidos, más baratos y de los que más se hacen. Entonces, nosotros en manos de un ecografista, digamos, técnicamente bien dotado, vamos a diferenciar los tipos de quistes que pueda haber.
Hace mucho se enunció esta clasificación, que es la clasificación de Garvey. Esta clasificación de Garvey ya no ha sido reemplazada por una clasificación nueva de la OMS. En esta clasificación de Garvey, la muestro porque era muy sencilla, ¿no? Veíamos un quiste completo, fíjense ustedes, aquí en la ecografía, veíamos un quiste con la membrana desprendida, que era el tipo 2. Veíamos múltiples quistes dentro del mismo quiste, que se llaman vesículas hijas o prolígeras. Veíamos una imagen heterogénea que era propio de un quiste complicado con absceso o contaminado, también llamábamos nosotros, y de un quiste antiguo que ya ha sido calcificado por el huésped, que es el ser humano. Entonces, si ustedes pueden ver, ¿no? Esta clasificación ha sido modificada básicamente en la OMS, no en la forma, sino en la nomenclatura, ¿de acuerdo? Bien, voy a parar un poquito esto para mostrarles la segunda parte de del gold estándar diagnóstico para estas enfermedades. Bien, como ustedes pueden ver, ¿no? El quiste, la tomografía abdominal, ¿no? Computarizada es el gold estándar para el diagnóstico de la situación del quiste, ¿no? Del número de quistes, ¿no? De la forma del quiste, el estadio del quiste, ¿no? Y obviamente para programar el tipo de tratamiento que vamos a hacer, que más adelante les voy a mencionar cuál es. Ahí podemos ver, les decía, ¿no? Que hay quistes pequeños, fíjense ustedes, medianos, hay varios aquí, y muy grandes, ¿no es cierto? Y se puede ver perfectamente por tomografía esta disposición en un mismo paciente inclusive. O sea, no es, digamos, restrictivo el hecho de que si uno tiene quiste hidatídico tenga un solo quiste, ¿no? Pueden ser además quistes hepáticos múltiples, quistes hepáticos y pulmonares, quistes hepáticos y peritoneales, quistes hepáticos y en el vaso, quistes hepáticos y en otras partes del organismo. Entonces podemos observar aquí muy bien que ocupa más de la mitad del parénquima pancreático si hacemos una sumatoria. Y como les había mencionado, tengo un sinnúmero de casos, por ejemplo digamos, que ocupa más el lado derecho del hígado, ¿no? Es la ubicación más, digamos, frecuente para los quistes hepáticos. Y también puede ubicarse en el lóbulo izquierdo, como nosotros le llamamos, ¿no? Como había mencionado en la primera tomografía que les vi. Esta, por ejemplo, es otra también en el lado derecho. Y vemos que no es único, sino hay otros quistes también. En esta imagen, ¿no? Podemos ver una gran imagen al lado derecho, si se fijan, que además va seguida de otra imagen, ¿no? Por debajo, en el mismo lado derecho, son dos, fíjense ustedes, ¿no? Y juntas hacen el tamaño de una sandía, ¿no? De un melón. Fíjense qué grande es este quiste hepático. ¿Ah? Y aquí vemos lo que les había mencionado, ¿no? La clasificación de Garvey, que es la clasificación ecográfica. De acuerdo a estas disposiciones, nosotros tomamos la decisión del tipo de tratamiento que vamos a realizar en los quistes hepáticos, que podemos mencionar en el próximo segmento. Así es, gracias Alfredo. Indudablemente es muy importante el planteamiento que se va a hacer en el tratamiento, amigos. Pero ahora permítanme un corte y a retorno hablaremos del tratamiento del quiste hidatídico.
En instantes vuelve la programación de TVU. Uso adecuado del barbijo. Los tipos de barbijos recomendados para su uso son los quirúrgicos y los KN95, ya que estos nos van a dar un 90% de protección contra el virus. El barbijo que está recomendado para el personal de salud es el N95. Los barbijos con válvula no son seguros, ya que estos protegen solo a las personas que los llevan puestos. Los que no están recomendados para su uso son los caseros, ya que estos están hechos de tela y no dan un nivel confiable de protección contra el virus. El barbijo quirúrgico debe usarse con los pliegues hacia abajo para evitar que se acumulen microorganismos. Debemos darle forma para cubrir todo el rostro. Con el barbijo KN95, las ligas deben ir detrás de la cabeza y con ayuda de los dedos presionaremos el lugar del clip nasal para que cubra la nariz y la boca. Un barbijo da mayor protección si se usa de forma adecuada. Es por eso que debemos evitar usarlos de estas formas. Para quitarte el barbijo debes evitar tocarlo y cuando lo deseches, lávate las manos. Sé responsable. La salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, estamos conversando con el doctor Alfredo Zambrana del quiste hidatídico que afecta al organismo humano. Él nos ha señalado perfectamente de que el órgano a lo mejor más afectado es el hígado, pero pueden haber combinaciones distintas de afectación de órganos, como por ejemplo, se afecta también en frecuencia el pulmón. Y pueden haber otras zonas, pero no más palabras. Doctor Zambrana, ¿cuál es el tratamiento que los cirujanos hoy en día plantean para resolver este problema? Que como bien nos ha señalado, usted en algún caso es un quiste único, otras veces son muchos quistes y obviamente ocurre en distintas edades de la vida, particularmente se los detecta en la edad adulta. Su experticia, por favor, para nuestros televidentes. Bien, como les había mencionado anteriormente, ¿no? El quiste hidatídico tiene, de acuerdo a su forma, ¿no? A su número, a su localización, al tamaño y a las complicaciones que pueda tener, diferentes formas de manejo, ¿no? Se dice que los quistes por debajo de 5 milímetros se los puede observar o se les puede hacer tratamiento con antiparasitarios. En este caso se utiliza, ¿no?, el albendazol de elección, que es un antiparasitario. Se pueden utilizar otros, pero en nuestro medio se utiliza el albendazol. Por debajo de 5 centímetros, ¿no?, responden muy bien, ¿no?, en series que han presentado y en la experiencia que tenemos, los quistes regresionan e incluso llegan a calcificar y a desaparecer. En los quistes que miden entre 5 y 10 centímetros, la posibilidad se reparte entre el hecho de hacer un tratamiento médico con antiparasitarios, un tratamiento combinado o un tratamiento, percutáneo, dependiendo obviamente de la localización del quiste, ¿de acuerdo? Entonces, y los quistes
grandes, por encima de 10 centímetros, de acuerdo a su localización y a su tamaño y al número, ¿no? Generalmente tienen una indicación de tipo quirúrgica. En la actualidad, la cirugía del quiste hidatídico está repartida en dos vertientes: la cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía laparoscópica, y la cirugía abierta, que es la cirugía clásica. En la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Uno trata de elegir un quiste que sea periférico, de tamaño moderado, digamos, no muy grande, hasta los 10 centímetros de diámetro, tal vez un poco más grandes. Es factible, de una localización anterior, ¿no? Porque es difícil acceder a un quiste por vía laparoscópica en segmentos del hígado en la parte posterior, y además que sea un quiste que no esté comunicado con la vía biliar. Para esto se hacen, digamos, estudios preoperatorios, ¿no? Dentro de los cuales está la radiografía de tórax para ver si no hay quistes combinados con quistes pulmonares. Se hace una colangioresonancia magnética o una colangioresonancia retrógrada endoscópica para ver si el quiste está comunicado, que altamente están comunicados los quistes grandes, más de 10 centímetros, con la vía biliar y de localización central, y en estos hay que realizar probablemente el cierre de la comunicación después de realizar la extracción del quiste. Y dentro de la técnica abierta, así a grosso modo, tenemos lo que se llaman las cistoperiquistectomías, ¿no? Las cistoperiquistectomías pueden ser parciales, pueden ser totales, y también podemos hacer la resección total del quiste, y por último, si el quiste es muy grande y está muy complicado, podemos hacer la hepatectomía, que es digamos, la resección de un segmento o de un lóbulo del hígado, que en la actualidad se hace muy poco porque se trata de una enfermedad benigna. Por lo tanto, es muy lacerante el hecho de hacer una hepatectomía por una enfermedad benigna. No obstante, todavía hemos tenido alguna oportunidad donde hemos realizado segmentectomías, que son, digamos, hepatectomías de pequeños segmentos o de segmentos establecidos para el tratamiento del quiste hidatídico. Entonces, yo tengo aquí una pequeña serie que había presentado en ese entonces, el 2017, ¿no? De cistoperiquistectomías en el 12%. Hemos hecho por vía laparoscópica un 12% de los casos. Hemos hecho por vía abierta con destechamiento y tratamiento y drenaje del quiste en la mayor parte de los casos. Nos ha ido muy bien, especialmente en los casos múltiples, ¿no? Y tenemos el drenaje percutáneo, que en ese entonces teníamos un 8%. No obstante, en la actualidad hemos incurrido un poco más en esta técnica y hemos combinado técnicas. Le mencionaba en el paréntesis al profesor que teníamos un paciente que operamos conjuntamente con el doctor Pacheco, cirujano de tórax, un quiste que se había abscedado en el tórax, y se realizó la toracotomía, el drenaje del quiste. Pudimos pasar un drenaje a través del diafragma hasta el lóbulo derecho del hígado. Hemos vaciado el lóbulo derecho del hígado por este drenaje y por un tubo pleural en realidad, ¿no? Y posteriormente hemos complementado con un quiste más pequeño la técnica con un drenaje percutáneo drenado por guía tomográfica. Paciente lo hemos controlado hace un par de semanas. Esto hace ya más de un año que hemos hecho.
y el quiste no ha recidivado, la parte pulmonar está perfectamente bien. Entonces también hemos hecho combinación de técnicas de acuerdo a cómo se dé la enfermedad. Entonces aquí les quiero mostrar un poquito algunas técnicas, empezando por las técnicas abierta, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una técnica abierta donde se realiza una incisión amplia. Yo hago una incisión que le he aprendido de un profesor, que toma la forma de un signo del Mercedes-Benz, ¿no? Donde se abren ambos lados del tórax, del abdomen, con una extensión hacia el apéndice sifoides medial, y esto me da muy buena exposición. Posteriormente bajamos todo el hígado, lo liberamos de todo su aparato de sujeción ligamentario, y podemos inclusive dar la vuelta al hígado para quistes posteriores, y accedemos a los mismos retirando la parte del parásito esencialmente, que es esta. Fíjense, estos son múltiples quistes que hemos retirado en este caso, ¿no? Y también tenemos otro caso, por ejemplo, donde hemos retirado un gran quiste hidatídico, ¿no? Este es como, si me permiten el término, como el bladder de una pelota antigua de fútbol, que retiramos, y posteriormente verificamos si hay conexión con la vía biliar y cerramos con puntos los orificios que puedan estar conectados con la vía biliar, ¿no? Este es un drenaje laparoscópico que realizamos en el hospital militar, donde primero liberamos el quiste de las adherencias, lo protegimos en aquella ocasión, pinchamos el quiste, aspiramos, destechamos el quiste y después hicimos el tratamiento de las comunicaciones. Fíjense, este es un quiste abscedado, ¿no? Que en una persona mayor que operé realizando primero una laparoscopía, y me animé a drenar el quiste por vía percutánea, ¿no? Accedimos por vía percutánea, y a las horas el paciente empezó a tener signos de hipotensión, shock y fiebre. Entonces presumimos que el quiste se había comunicado con la cavidad abdominal, y tuvimos que realizar una segunda intervención por vía abierta ya esta vez, y logramos controlar la peritonitis de este quiste que se había abscedado, ¿no? Dejando múltiples drenajes en esta cavidad, en el resto del abdomen. El paciente salió, a Dios gracias, bastante bien. Aquí vemos que tenemos complicaciones con las diferentes técnicas, ¿no? De las cuales tuvimos fístulas, la mayor parte de los casos, que son comunicación de la vía biliar con el exterior o con otros órganos, ¿no? Tuvimos abscesos residuales, ¿no? Hemorragias, ¿no? En un caso tuvimos anafilaxia. Es una complicación muy temida por nosotros los cirujanos, porque el material hidatídico, ¿no? El quiste hidatídico tiene un líquido que se llama líquido hidatídico, que puede hacer reaccionar al sistema inmunológico y producir una alergia generalizada, a la que nosotros llamamos choque anafiláctico, que puede llevar rápidamente a la muerte al paciente. Tuvimos un caso de estos, ¿no? Se manejó bien este paciente, y gracias a la intervención oportuna de anestesiología y terapia intensiva, el paciente salió perfectamente bien de la cirugía. La recidiva es baja en estos casos que tuvimos en esta presentación, pero en los números generales tenemos una recidiva mucho mayor
especialmente en quistes múltiples, quistes grandes, quistes que se hayan abierto o complicado a la cavidad abdominal, ¿no? Y bueno, tuvimos colecciones postoperatorias de la cavidad quística, también como complicación. Aquí Excelente. tengo unas imágenes, ¿no? de este paciente que operamos de un gran quiste, fíjense ustedes, ¿no? Que además tiene otro quiste adelante y logramos sacar el material hidatídico y además los quistes. Nosotros tenemos mucho cuidado con los quistes porque son altamente infestantes, ¿no? Una vez que los sacamos, el manejo de bioseguridad es importante. Fíjense ustedes, es este caso que les mencionaba, un quiste grande, muy grande, fíjense, ¿no? Aquí tenemos un quiste súper grande y ahí está el material que hemos resecado y lo que les decía, no es como un bladder de pelota, ese lo sacamos entero. Fíjense el tamaño, Excelente. es la palma de mi mano, ¿no? Y sacamos entero. Esas son pequeñas vesículas que estaban dentro de otro quiste del mismo paciente. Es un paciente con múltiples quistes gigantes, que es lo que más o menos vemos, ¿no? Y a ver si puedo mostrarles un poco más de ese paciente, de un video. Aquí tenemos un paciente que hicimos por cirugía abierta de un gran quiste hidatídico y fíjense, esta es la incisión que les había mencionado, aprendí del profesor Nicolás Mitru, ¿no? Que es muy versátil. En este caso me extendí más hacia este lado porque el quiste estaba hacia el lado izquierdo, ¿no? Cuando el quiste está más hacia el lado derecho, me extiendo con la incisión más hacia este lado y la cicatriz también es bastante estética, si pueden observar. Entonces me da una gran exposición y aquí vemos cómo hemos logrado de repente controlar, ¿no? la enfermedad. Y otro caso que también les voy a mostrar, ¿no? De una paciente, de una viejecita que al final no supimos por qué era el absceso, que tenía un shock, estaba en terapia intensiva y por una punción logramos sacar más o menos unos 1 litro de pus para poder resolver el problema, y no solo una vez, sino que la paciente era natural de Villazón y se perdió y volvió a los 2 años con el mismo cuadro y lo volvimos a repetir de la misma forma en ecografía. La primera vez fue por guía ecográfica en terapia intensiva y la segunda vez en el gabinete de ecografía. Alfredo, queremos agradecerte por la brillante exposición que hiciste para nuestros televidentes. En verdad ha sido muy ilustrativa y creo que el mensaje está claro. Alfredo, por favor, el último consejo y tu despedida de nuestra audiencia. Bien, una recomendación muy importante que hay que hacer a la teleaudiencia es que el cuidado de los animales debe ser una responsabilidad muy importante, no solo con relación a la alimentación de los animalitos, ¿no? Hay que seleccionar qué darles para que estos vivan una vida plena y una salud plena. Y por otra parte, lo que advertimos, ¿no? mucho en nuestra ciudad, en nuestro país, la cantidad de animalitos que están sueltos en la calle. Estos animalitos obviamente incurren, ¿no? En el robo de alimentos, en comer de los basurales, en comer de los mercados. Y bueno, hay que dejar esa costumbre de abandonar al perrito o sacarlo a la calle para que haga su vida y después en la noche cuide la casa. Entonces esto es muy importante porque a partir
de este descuido pueden darse enfermedades como esta. Como bien lo habíamos mencionado, no es restrictiva esta enfermedad del área rural, sino que la hemos visto en el área periurbana y también urbana, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué? Porque también no hay ese tipo de, digamos, de incidentes o de accidentes en la alimentación de los animales. Y lo que es peor, ¿no? Nuestros niñitos son pegados a los animales. En la actualidad duermen inclusive con los animales, se ha vuelto una parte indispensable de nuestra vida cotidiana, el de partir con los animalitos. Entonces, esta relación tan estrecha hace que se enfermen nuestros niños y, como usted dice, pueden verse los casos en la adultez o en la juventud. Y no es fácil, no es agradable el tratar estos casos que son cirugías grandes, ¿no? La cirugía de hígado es considerada una cirugía mayor, entonces se puede prevenir con, digamos, el cuidado de los animalitos. Bueno, sin otro particular, yo despedirme, muy agradecido con el programa y con el profesor Mendoza, de haber podido dirigirme con este tema a la teleaudiencia tan selecta que tiene y esperar a que podamos compartir más adelante seguramente otras vivencias. Gracias, Alfredo. En todo caso, nosotros somos los agradecidos y precisamente íbamos a pedirle que en una siguiente oportunidad podamos hablar de otro tema tan importante como este. Amigos, esto fue todo por hoy. Nos comprometemos a volver renovados en una semana y, como siempre, les queremos recomendar que en este tiempo de pandemia, el distanciamiento social, el cuidado a los mayores, la utilización de la máscara barbijo, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, son importantes. Depende de nosotros no tener problemas en el futuro. Cuiden a los niños, cuiden a las personas mayores. Esto se va a acabar en algún momento. Dicho esto, deseamos sinceramente que tengan un hermoso fin de semana. Pasen bien con la familia. Muy buenos días.